es que no tiene nada que ver, es que las primeras carreras a lo que hay ahora es como si fuera, yo que sé, un gusano y un león, o sea, es que no tiene nada que ver. Es curioso ver cómo se hacían los mapas. Teníamos unas fotos aéreas que eran de donde se sacaban luego los mapas, haciéndolos por capas, los colores. Entonces, estos son los documentos que hacían que luego se pudieran llevar a la imprenta para hacer mapas de orientación. Por cada color se hacía un acetato. Entonces, este es el amarillo. Estas son las carreteras y los caminos, las curvas de nivel, los verdes. Cada color del mapa tenía un acetato diferente. Era un trabajo muy difícil y tener un mapa de orientación era muy complicado. En un primer lugar teníamos que tener una financiación muy buena para poder hacer vuelos aéreos en los que se hicieran fotos del terreno donde queríamos hacer la carrera. Y luego, como no había apenas personas en España que supieran hacer un mapa, teníamos que contratar suecos, rusos, noruegos que vinieran, financiar sus viajes y que ellos se quedaran durante una época muy larga en nuestro país haciendo ese dibujo de campo, ese trabajo de campo muy minucioso. Los trazados no permitían tantas posibilidades como ahora porque la pinza no era una pinza electrónica, normalmente eran en forma de círculo o circulares, no permitían ochos, no permitían tener balizas muy cerca porque, claro, daban mucha posibilidad de poder hacer trampa. Antes no te salía el mapa impreso con el recorrido, tenías que ir punto por punto, marcando con una reglita todos los puntos y ojo, no te confundieras, un milímetro a la derecha, a la izquierda, con los ojos ahí. Y yo recuerdo noches antes de carreras pintando, di que no había muchas categorías, que éramos pocos, entonces, pero la gente que organizaba en esa época hacía eso. Toda la parte organizativa era muchísimo más compleja porque teníamos que tener, aparte de las inscripciones que no se podían hacer por internet porque esa posibilidad no existía, eran llamadas de teléfono, el teléfono de mi casa era la sede del club y donde la gente se inscribía. Luego había que hacer a mano todas las tarjetas de control donde se pinzaban las balizas, los puntos de control. Cuando un corredor llegaba a la salida había que entregarle su tarjeta con su nombre, con su hora de salida que se inscribía en ese momento, se apuntaba en ese momento. Eso era un trabajo muy minucioso que requería mucha gente en la organización para poderlo hacer. Entonces todo iba con este mecanismo, no había nada electrónico, no se utilizaban ordenadores ni nada por el estilo. También era diferente el control de paso por los puntos. Tú llegabas con tu tarjetita y cuando pasabas por el punto metías esto que tiene unos pinchitos que hacen un dibujo y en cada control tú ibas marcando el paso. Y luego llegabas a meta, alguien en meta te tenía que tomar con el número de dorsal el tiempo al que llegabas y luego te entregabas esa tarjeta el meta. Y claro, había que comprobar que habías pasado por todos los controles bien porque cada pique era una marca diferente. Y entonces ahí estábamos muchas veces, pues eso, una por una, revisando toda esta categoría, a ver si están todas bien, a ver si están todas mal. Pero cuando entraba mucha gente a la vez, no daba tiempo a poner el número, entonces se cogían por orden para que no se alterase el control, ¿no? Y en uno de los casos se cayeron las tarjetas al suelo. ¿Qué hacemos? Era un problema. Hubo que buscar a todos los corredores, la mayoría se habían cronometrado su tiempo y tuvimos la suerte de que colaboraron todos en decir, no, yo he tardado tanto, yo cuánto, y entonces con arreglo a eso ya pudimos organizar las tarjetas en el orden, si no, un descontrol total. Eso no pasa ahora. Para que la gente supiera cuál era el resultado en el que se encontraba en la carrera de una manera mucho más inmediata, las tarjetas de control donde pinzábamos se ponía la hora de llegada y se ponía el tiempo que habías tardado. Se colgaba en unas cuerdas entre árboles y se iban colocando en orden para que la gente viera su tarjeta y fuera viendo en qué posición se encontraba. Entonces también servía para que el corredor viera si estaba bien hecha la suma y pudiera decir si había algún error y lo pudiéramos corregir en ese mismo momento. Y por supuesto luego se escribían los resultados en hojas para que la gente fuera viendo cómo habían quedado y todo eso luego pues había que enviarlo a veces incluso por correo en un sobre
O sea, lo mandábamos a los clubes para que todos los clubes tuvieran los resultados de la carrera y los resultados de sus corredores. Esos son sus inicios. Luego, bueno, pues sí que fue avanzando y evidentemente por lo menos podíamos hacerlo a ordenador, enviarlo por correo electrónico. Luego eso fue mejorando, ¿no? De cuando yo lo conocí en los 80, ahora es un mundo diferente. Hemos avanzado muchísimo.